Ok. Ya se ve la presentación. Sí, profe. Gracias, muy amable. Hoy el tema es impulso. Impulso es como cuando nos avientan y cantidad de movimiento. Entonces vamos a ver lo que es la conservación de la cantidad de movimiento. Vamos a analizar un cañón y el disparo de un cañón, por ejemplo. Recuerden que hoy hacemos también repaso porque el examen es el próximo martes, ya la próxima semana. Entonces, esta semana tenemos que entregar el reporte de prácticas. Después del domingo no lo puedo ya mover la fecha porque es el lunes yo tengo que publicar la evaluación continua. Entonces hace ratito me asomé, faltan, pues, el grupo todavía no lo suben, alguien estaba nada más, lo estaba subiendo todavía, pero no han subido su reporte de prácticas. A lo mejor ya están en exámenes, pero les recuerdo que yo ya no puedo moverme después del domingo, ¿no? Para que lo traten de subir y recuerden que este vale 15% junto con el mapa que ya entregamos, entonces serían mitad y mitad, ¿no? Ok. Vamos a hacer algún repaso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vamos a ver en las leyes de repaso? ¿Cuántas leyes son de Newton? ¿Alguien se acuerda? Leyes de Newton. ¿Cuántas son? Son 3, ¿no? Son 3. La primera, vamos a poner aquí la segunda y acá la tercera. La primera es la que hablaba, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de qué hablaba la primera ley de Newton? No sobre la inercia. ¿Perdón? La inercia. La inercia, es decir, que todo cuerpo tiende a estar en reposo o en movimiento, acaso que una fuerza externa lo cambie, ¿no? Es la inercia. Inercia. Ajá. El ejemplo es cuando vamos en un camión de esos Mercedes-Benz que hay aquí en Querétaro. De repente se quiere parar por un pasaje y se da un enfrenón y salimos. Si no estamos bien sujetos, nos caemos ahí dentro del camión porque tenemos la inercia, ¿no? De estar en un movimiento y de repente él se amarra, ¿no? Ok, la segunda ley, ¿de qué nos habla? ¿O de qué se acuerdan? ¿Me ayudan participando? ¿Ayudo? Bueno. En esta generalmente recuerden que aquí es donde se postula la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Dice que un cuerpo se acelera directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Eso es lo que habla la segunda ley de Newton. Y de aquí sale esta fórmula en la segunda ley de Newton. La tercera ley de Newton también es muy conocida. Tiene un nombre así como inercia. Y la tercera, ¿alguien se acuerda cuál es la tercera? Sí. A toda, ¿qué? A toda acción. Acción y reacción. Acción y reacción, ¿no?
acción y reacción, ¿no? Toda acción corresponde a una reacción de la misma magnitud y dirección, pero en sentido opuesto, ¿no? Es decir, una va para allá y otra va, y del mismo tamaño y todo eso, pero con la punta de la flecha hacia el otro lado, exactamente. Sí, la acción y la reacción. Después, definición de peso. ¿Qué es el peso? Con sus palabras. ¿Sí? El peso es una fuerza vectorial. ¿A qué se refiere el peso? Es la fuerza que tiene la gravedad hacia un cuerpo, ¿no? Sí, es la fuerza con que se atrae un cuerpo a la Tierra, ¿no? Es decir, realmente dicen el peso es igual a la masa por la gravedad. Es vectorial porque la gravedad va hacia abajo. Entonces el peso también va hacia abajo. Es la fuerza con que se atrae una masa a un cuerpo. Recuerden que la masa es kilogramos, la gravedad está en metros sobre segundo cuadrado, y por definición esto es un newton, que es la unidad de fuerza. La tercera también viene muy similar, ¿no? Define la unidad de newton. La unidad de newton viene definida generalmente por su segunda ley de Newton, que dice la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces es kilogramos y una aceleración viene dada en metros sobre segundo cuadrado. Y recuerden, igual que una gravedad, la gravedad es una aceleración. Y esto se define como unidad compuesta y se llama Newton. Entonces Newton es un kilogramo metro sobre segundo cuadrado. El desplazamiento angular. Recuerden que lo representamos por la letra teta. ¿Sí? El desplazamiento angular generalmente lo manejamos, ¿se acuerdan? En radianes. Y radianes son las veces que cabe un ángulo que tiene el tamaño de un radio. Sería un radian, ¿no? Entonces el desplazamiento angular es la medida de un ángulo en radianes, ¿no? También vamos a preguntar, por ejemplo, ¿qué es la velocidad angular? Recuerden que la velocidad angular viene dado por la letra W o omega, a veces también le llaman omega, y este habla del desplazamiento angular con respecto al tiempo. Este hablaba en radianes sobre segundo. ¿Sí? Entonces la velocidad angular es el desplazamiento angular con respecto al tiempo. Frecuencia F. La frecuencia es el número de ciclos sobre segundos. Ajá. En la frecuencia el tiempo está bajo. Entonces recuerden que un ciclo, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una onda, este sería un ciclo. Si estuviéramos hablando de un movimiento circular, este sería un ciclo.
Pero aquí en la frecuencia te dice cuántos ciclos puedes dar en un segundo. Por ejemplo, en este ejemplo sería 1 aquí, 2 y la mitad de 1. Entonces en este ejemplo sería 2.5 ciclos por segundo. Al tener el ciclo por segundo abajo, este se llama hertz. Perdón, se oye mucho el tren aquí. Entonces, el hertz, recuerden que es una unidad que es segundos a la menos 1. Y que cuando está menos 1 quiere decir que está abajo. Okay. Entonces, la frecuencia es ciclos por segundo. Después viene otra que es muy parecida, que a veces la llegamos a confundir, pero este es el periodo, como una T mayúscula. El periodo está exactamente es igual al inverso de la frecuencia. Entonces aquí te dice unidades, arriba son segundos y abajo son ciclos. Ajá. Entonces, en esta, su unidad es directamente el segundo. Supongamos que tengo este ejemplo. Entonces, esta unidad va a dar un ciclo completo aquí. Ajá. Pero supongamos que este es tiempo cero. Y aquí, en este instante, el tiempo puede ser 3 segundos. Es hipotético, 3 segundos. Entonces, este da un ciclo en 3 segundos. Entonces pongo 3 segundos por un ciclo. Un ciclo abajo. ¿Sí? Entonces, así se diferencia el periodo de un ciclo. Okay. Dice, ¿qué tipos de energía tenemos? Por ejemplo, tenemos la calorífica, ¿no? Que por ejemplo, cuando estamos haciendo quemando papel, quemando madera, y nos da calor esa reacción, genera calor, entonces es una energía calorífica, ¿no? Por ejemplo, también parecido que sería una energía química, por ejemplo, la fotosíntesis. Bueno, es parecido química con calorífica, ¿no? Es la reacción, el tipo de energía. También, por ejemplo, tenemos la eléctrica, que son, sí, Jaro, pues el reporte puede ser a mano, ¿verdad? Puedes hacerla como gustes, Jaro, nada más pone su presentación, gráfica. Sí, ya vi tu mensaje, Jaro. Ok. Tenemos también la eléctrica, que es el flujo de electrones, pues unidad de tiempo. También tenemos energía proporcionada por el movimiento del agua, que es la energía hidráulica. Tenemos también la energía producida por los vientos, que le llamamos eólica.
Tenemos energía que absorbemos por el sol, la energía radiante, tenemos energía nuclear y las que usamos nosotros en física es la energía potencial gravitacional, la energía cinética, traslacional. Yo generalmente estas dos las conozco así. Les escribo la energía potencial, subíndice P, es la masa por la altura por la gravedad. Y esta fórmula la usamos constantemente en clases. Y la otra es, yo le pongo generalmente subíndice K de Kinect o de movimiento. Y esta es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta generalmente la usamos mucho. Entonces, la energía potencial y energía cinética. El libro la maneja como energía potencial gravitacional, esta primera, y la energía cinética traslacional, que yo la represento mucho así. Le decía energía cinética de traslación. También recuerden que tenemos la energía cinética rotacional, como la vimos en el día de la maqueta, ¿no? Tanto la energía como el trabajo, sus unidades son los julios o el joules. Recuerden que el trabajo, su fórmula básica de trabajo mecánico es W refiriéndose a trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Entonces, esto me va a dar unidades de joules. Otro, el teorema que dice la conservación de la energía y su degradación. Recuerden que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? A eso se refiere la conservación de la energía. Entonces, por ejemplo, mucha energía puede convertirse a trabajo. Y eso lo vemos por ejemplo, lo vemos, por ejemplo, en muchos ejercicios donde está relacionado la energía cinética y la energía potencial, por ejemplo, en un péndulo, ¿no? Me espero aquí para que tomen una imagen. Me dicen si ya le puedo cambiar. ¿Ya le puedo cambiar? Pero voy a cambiar. Por ejemplo, estábamos viendo, recuerden que también vamos a tener que ver ejercicios donde tenemos que despejar la masa. Recuerden que yo no les voy a dar la fórmula despejada con masa, a lo mejor les digo, esta es la fórmula y despeja la masa. Entonces, si yo tengo así, la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, recuerden, el 1 no lo tengo que despejar porque es neutro multiplicador y divisor, entonces van a ver que este 1 no lo menciono. Entonces nada más pongo el 2 que está dividiendo, si está dividiendo pasa a multiplicar y la velocidad al cuadrado que está multiplicando va a bajar a dividir. Entonces me quedaría la masa es igual a 2 veces la energía cinética entre la velocidad al cuadrado. Igual,
Si yo quiero despejar la velocidad, me va a quedar así. La velocidad al cuadrado es igual a 2 veces la energía cinética sobre la masa, y después le saco raíz a ambos lados para cancelar mi potencia al cuadrado. Entonces tenemos que ir aprendiendo a despejar. Por eso yo hago mucho énfasis en los ejercicios, voy despejando. Entonces tenemos que ir practicando, ¿no? Por ejemplo, la energía potencial. Si te pido que despejes la masa, si yo tengo energía potencial es igual a masa por altura por gravedad, estas dos que están multiplicando pasan dividiendo y me queda la masa es igual a energía potencial sobre la altura y la gravedad, ¿no? Si quiero encontrar la altura es similar, la altura es igual a la energía potencial sobre la masa y la gravedad. Y así tenemos este caso, por ejemplo, de esta fórmula que se ve un poquito más complicada. Nos dice velocidad final al cuadrado más velocidad es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Por ejemplo, si despejamos D, primero tenemos que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces primero mando esta al otro lado, si tiene signo más va a pasar con signo menos, y después de que pasen estos, el 2a que está multiplicando va a pasar a dividir, pero a todo. Entonces me va a quedar así. La distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Protejo con paréntesis estos dos para que el 2a, el 2 veces la aceleración, pase a dividir. Y primero tengo que resolver lo de arriba antes de dividir entre 2 veces la aceleración. Sí, similarmente va a quedar, si despejo el área, la aceleración va a quedar muy similar. Aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la distancia. ¿Sí? Entonces acostúmbense, tenemos que aprender nada más una fórmula y poderla manejar a nuestra manera. Si me piden que despeje velocidad inicial, entonces me queda velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces ahora esto que está sumando va a pesar con signo menos. Entonces me va a quedar así. Velocidad inicial al cuadrado es igual a la velocidad final al cuadrado menos 2 veces la aceleración por la distancia, y le saco raíz a ambos lados para dejar, ¿sí?
Entonces todo tenemos que aprender a despejar. Yo les voy a dar la fórmula de una forma y ustedes van a necesitar despejarla, ¿no? Ok. Aquí se refiere a trabajo, es igual a fuerza por distancia. A veces lo pongo con T, a veces lo pongo W es igual a F por D, pero eso se refiere a trabajo. ¿Le puedo cambiar? Sí, profe. Gracias. A veces también me van a pedir que convierta grados a radianes. ¿Sí? Entonces recuerden que hay una triple igualdad. 2 pi radianes es igual a 360 grados y también esto es igual a un ciclo, a una vuelta. Recuerden que ciclo, vuelta. Entonces, por ejemplo, si me piden que cambie 30 grados a radianes, voy a usar estas dos partes de la igualdad. Entonces tengo 30 grados es igual a 360 grados abajo y arriba pondría 2 pi radianes. Entonces los grados con los grados se cancelan. Entonces me quedaría así. 30 por 2 entre 360. Un sexto de pi radianes. O si resuelvo, puedo poner 3.14 entre 6. Me quedaría 0.523 radianes. Las dos respuestas son correctas, ¿eh? Esta y esta de un sexto de pi radianes son correctas. Algunos libros las manejan así. Nuestro libro nosotros lo maneja así. El nuestro. Entonces, yo en otras ocasiones le ponía los resultados así, pero como que se sienten más a gusto con este, ¿no? Donde multiplico 30 por 2 por 3.14 entre 360. Háganlo para que lo vean. 30 por 2 por 3.14 entre 360. Punto 523 y 3. ¿Sí ya lo hicieron? Ok. Prueben este, es interesante. Por ejemplo, también yo a veces les ponía así el ejemplo. 3/4 de pi radianes. Entonces, como yo veo que el libro no pone 3/4 de pi radianes, yo escribo, multiplico el 3 por 3.14, me quedaría 3 por 3.14 entre 4
me queda 2.355. 2.355 radianes. Y ahora sí, si me piden que lo convierta a grados, entonces hago esto. Yo sé que 2 pi radianes es igual a 360 grados. El radián de abajo cancela el radián de arriba y ya multiplico 2.355 por 360 entre 2 entre 3.14. Vamos a hacerlo. 2.355 por 360 entre 2 entre 3.14. Me da 135 grados. ¿Sí? Generalmente ya les voy a poner los resultados ya no en fracción, sino los voy a poner como los maneja Libras, con esta expresión. Okay. ¿Alguna duda? Todos los ejercicios vienen con fórmula y se les va a sugerir despejar, si hay una conversión se le procura siempre poner la equivalencia, ¿no? Entonces, le voy a cambiar ya. ¿Puedo cambiarle? Todo bien, profe. Gracias, Nico. Sí, ok. Ya me dijo Ana Patricia que. Ok. Entonces, el tema de hoy se llama impulso y cantidad de movimiento, ¿no? Dice, el impulso mecánico que recibe un cuerpo es igual al producto de la magnitud de la fuerza aplicada por el intervalo de tiempo en el cual actúa. Para que un cuerpo en reposo se ponga en movimiento, es necesario aplicar una fuerza misma que se aplica durante un tiempo determinado. Cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo en un cierto tiempo, se dice que ha recibido un impulso o un empujón, por decirlo así, ¿no? Pues cuando se aplica una fuerza a un tiempo y nos avienta, entonces es un impulso, ¿no? El impulso es una cantidad vectorial cuya dirección corresponde a la fuerza recibida. Matemáticamente el impulso se expresa por esta fórmula. El impulso es igual a la fuerza por el tiempo, donde el impulso es Newton sobre segundo, Newton por segundo. La fuerza, recuerden que es newtons y el tiempo está dado en segundos. Ok, eso es lo que es el impulso. Después dice, la cantidad de movimiento, son dos relaciones parecidas. La cantidad de movimiento lineal de un cuerpo o simplemente una cantidad de movimiento es igual al producto de la masa por la magnitud de la velocidad. Como resultado del impulso que recibe un cuerpo, este cambia su velocidad, motivo por el cual se dice que ha experimentado una variación en la cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento es una magnitud también vectorial, cuya dirección es correspondiente a la de la velocidad. Matemáticamente, la cantidad de movimiento es expresada por cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad, donde la C es cantidad de movimiento, M la masa del cuerpo en kilogramos y la velocidad es metros por segundo. Aquí voy a hacer un comentario nada más. Por ejemplo,
aquí en el Newton, recuerden que Newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, si yo multiplico al Newton por segundo, me va a quedar así, miren. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado por el segundo del impulso. Esta S cancela a esta S. Entonces el impulso va a tener estas unidades. Kilogramo metro sobre segundo, porque se canceló el exponente al cuadrado con esta S. Y si analizamos la cantidad de movimiento, es la masa, que es kilogramo, y la velocidad es metros sobre segundo. Si se dan cuenta, esta unidad es la misma que obtengo aquí. Entonces al ratito van a decir que el impulso es igual a la cantidad de movimiento. Y por lo que va a decir que la fuerza por el tiempo es igual a la masa por la velocidad. Si quieren anotar esa parte. Son esas notas que están en amarillo, su apunte. Si ya tienen su apunte, me avisan para cambiarle. ¿Listo? Gracias, Nicolás. Ok, también Fernanda. Gracias, Fernanda. Entonces, por ejemplo, aquí hay dice, la aceleración es igual a la velocidad final por el tiempo, la fuerza es igual a la masa por velocidad. Está haciendo la misma definición. A lo que va a llegar es a la misma, a la fuerza. Ahí, es decir, aquí se va a relacionar el impulso con la cantidad de movimiento, que fue lo que hicimos hace ratito. Esta es la fórmula que expliqué. Dice, hay dos choques, el choque elástico y el choque inelástico. Vamos a leerlo nada más. Dice, un choque es el encuentro que se produce entre dos cuerpos cuando uno de ellos o los dos llevan una cierta velocidad. Así pues, durante un choque se produce la acción que un cuerpo en movimiento debido a su masa y velocidad ejerce sobre otro cuerpo al entrar en contacto con él, por lo que se producen fuerzas impulsivas de un cuerpo sobre otro. Cuando se produce un choque, todos los cuerpos sufren una ligera deformación, porque liberan pequeñas cantidades de energía calorífica.
De acuerdo con su elasticidad o su capacidad de restitución, un cuerpo recobrará su forma original después de sufrir una deformación. Los choques entre los cuerpos pueden ser elásticos o inelásticos, dependiendo de si se conserva o no la energía cinética al efectuar el choque. Un choque completamente elástico cuando se conserva la energía cinética, lo que significa que de manera ideal no se pierde ninguna energía en forma de calor. Hipotéticamente se desprende poco calor, ya que no hay ninguna deformación durante el choque. Tal es el caso de los choques entre los átomos y moléculas en un gas. Otro ejemplo para fines prácticos se considerará elástico el que se realiza entre las bolas de billar o entre dos esferas de vidrio o de acero. Entonces, esos son choques elásticos. Por ejemplo, a mí se me ocurre otro choque elástico, es cuando tú estás botando la pelota de básquetbol. La pelota de básquetbol choca contra el suelo, se puede deformar tantito, pero después vuelve a recuperar y también vuelve a botar la pelota. Entonces, en el choque inelástico los dos se separan. En el choque elástico los dos cuerpos se separan, cosa contraria que no ocurre con el choque inelástico. Vamos a ver el segundo párrafo. Un choque es inelástico cuando no se conserva la energía cinética, ya que la energía cinética final es menor que la inicial. Esto se debe a que durante el choque parte de la energía se transforma en color u ocasiona una deformación en los cuerpos. En un choque de un carro, ¿no? Un coche completamente inelástico, los cuerpos quedan unidos después del choque. Por tanto, su velocidad final será la misma. Un ejemplo es el de la bala que se incrusta en un bloque de madera, que ese es uno de los ejercicios principales del tema. Entonces, un choque inelástico, el completamente inelástico es cuando, aparte de chocar, de deformarse, se pegan. Entonces, eso es un choque inelástico. Ok, lo vamos a ver con ejercicios. Ahorita vamos a ver. ¿Le puedo cambiar? Nada más teoría. Ok. Entonces, aquí habla sobre lo mismo. Este es un choque elástico de dos pelotas de billar. Tienen una cierta masa, tienen una cierta velocidad, van en sentidos opuestos. En el momento del choque se intercambian las energías cinéticas y sale despedido uno con respecto al otro. Entonces, esta es la cantidad de movimiento. Entonces, vamos a anotar esta fórmula. Es el movimiento 1 por la masa 1 por la velocidad inicial 1. Déjenle pongo el aumento. Es la que esta es la expresión. Un objeto que tiene una masa 1 tiene una velocidad inicial 1 menos una masa 2, aquí es una masa 2, velocidad. A ver, espérame. ¿Cómo quedó? Bueno, ahorita yo lo voy a estar viendo en el ejercicio. A lo que va es el balanceo de las velocidades. No los voy a confundir mejor. No lo anotamos, ahorita lo resolvemos. Tengo los ejercicios resueltos para irlos viendo. Entonces, es la conservación de la cantidad de movimiento. Voy a empezar los ejercicios. Estos ejercicios vienen de la 199. Ok.
Dice, calcula la magnitud de cantidad de movimiento que tiene un cuerpo cuya masa es de 10 kilogramos y lleva una velocidad cuya magnitud es de 5 metros por segundo. Entonces, la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Entonces, nada más es directo. 10 kilogramos por 5 metros por segundo. Ya todas las unidades están en su sistema correcto, entonces serían 50 kilogramos metros sobre segundo. Esta es la cantidad de movimiento. Dice 2. Dice, ¿qué magnitud de impulso recibe un cuerpo al aplicarse una fuerza de 30 newtons durante 4 segundos? Entonces, recuerden que el impulso es la fuerza por el tiempo. Entonces son 30 newtons por 4 segundos. Entonces serían 120 newtons por segundo. O también podemos convertir en newton. Recuerden que es kilogramo metros sobre segundo cuadrado. Si lo multiplico por segundo, cancela el segundo y me queda kilogramo metro segundo. Es el impulso. El 3 dice, ¿qué magnitud de impulso debe darse a un camión cuya masa es de 5.000 kilogramos para que adquiera una velocidad de 60 kilómetros por hora? Entonces me está pidiendo qué cantidad de impulso. Entonces el impulso va a ser igual a la cantidad de movimiento. Entonces son 500 kilogramos, 5.000 kilogramos por su velocidad, son 60 kilómetros por hora. Y como tengo kilómetros por hora, debo convertirlos a metros por segundo. Entonces aquí le meto la conversión de 1 kilómetro tiene 1000 metros y 1 hora son 3600 segundos. Entonces ya me queda horas, kilómetros se cancelan y ya me queda kilogramo metros sobre segundo abajo. Entonces haríamos 5.000 por 60 por 1000 entre 3600. ¿Cuánto les da? ¿Sí me ayudan con calculadoras? $5.000 por 60 por 1000 entre 3600. Ok, 83.000. Gracias, Nico. 83.333. Como lo están pidiendo en impulso, entonces lo voy a reportar como newton segundo. Sí, recuerden que este es el impulso y esta es la cantidad de movimiento.
Ok, gracias. Entonces, vamos con otro color negro. Dice, una pelota en reposo de 0.2 kilogramos es pateada durante 0.3 segundos, adquiriendo una velocidad de 7 metros por segundo. ¿Qué magnitud de fuerza recibió? Entonces, fíjense, ahorita ya lo que estoy haciendo es la fuerza por el tiempo es igual a la masa por la velocidad. En este ejercicio ya estoy igualando impulso y cantidad de movimiento, porque me están dando la masa. Me están dando el tiempo de 3 segundos y me están dando la velocidad. Me están preguntando sobre la fuerza. Entonces ya esta es la fórmula de impulso igual a cantidad de movimiento, que es fuerza por tiempo es igual a masa por velocidad. Entonces ya nada más el tiempo que está multiplicando va a pasar al dividir y me va a quedar así. La fuerza es igual a la masa por la velocidad entre el tiempo. Entonces me va a quedar masa son 0.2 kilogramos la velocidad es 7 metros sobre segundo y el tiempo es 0.03 segundos. Entonces aquí vean las unidades. Arriba va a quedar kilogramos metros y abajo van a quedar segundos al cuadrado. Y esto es newtons, entonces ya nada multiplico 0.2 por 7 entre 0.03. ¿Cuánto les da? 0.2 por 7 entre 46. Sí, correcto. 46.66. Gracias, Diana. 46.66. Ok. Me dicen si le puedo mover, me espero tantito. Sí, profe. Ya le puedo cambiar, me espero. Ya le puede cambiar. Muy amable, gracias. Ok, entonces, esto está padre. Empiezan a agarrarse interesantes. Dice, un jugador de béisbol lanza una pelota cuyo peso tiene 1.1 kilogramos a una velocidad con una magnitud de 15 metros por segundo. Al ser bateada sale en la misma dirección, pero con sentido contrario a la velocidad cuya magnitud es de 20 metros por segundo. Si la duración del golpe es de 0.3 segundos, ¿con qué magnitud de fuerza fue impulsada? Ok. Como es un cambio de velocidad, esta fórmula va a quedar así. Fuerza por tiempo es el impulso, es igual a la masa por el cambio de velocidad, pero en este sería velocidad final menos velocidad inicial. Ok. Esa sería mi fórmula. Ahora, inicialmente la pelota va a home. Esta es la pelota y va a 15 metros por segundo. Y esta sería la velocidad inicial. Ajá.
acá está el bat y le pega a la pelota. Y la pelota cambia de dirección. Esta es la velocidad final. Va exactamente opuesto y va a 20 metros por segundo. Porque es bateada y dice con sentido contrario a la velocidad cuya magnitud es de 20 metros. Y el tiempo del bateo es 0.03 segundos. Entonces, aquí debo de hacer un convenio. Como las velocidades van en diferente sentido, puedo decir que la que va a mandar es la que sale después del bate. Entonces a esta le voy a poner, por convenio mío en este ejercicio, aunque estoy apuntando hacia el otro lado, la voy a poner positiva y a esta la voy a dejar con signo negativo en mi ejercicio. Entonces me va a quedar así. Entonces quieren que dé la fuerza, entonces nada más el tiempo va a pasar a dividir. Entonces me va a quedar aquí. La fuerza es igual a la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial con respecto al tiempo. Entonces ahora sí, la masa es de 0.1 kilogramo. 0.1 kilogramo. La velocidad final la va a considerar 20 metros por segundo menos de la fórmula y menos el 15 metros por segundo de la dirección de la pelota. Cierro el paréntesis y divido entre el tiempo, que es 0.03 segundos. Entonces aquí dos signos menos, menos por menos, se va a hacer más. Entonces va a ser 20 menos 15 sería lo mismo decir 20 más 15 serían 35. Entonces serían 35 por 0.1 entre 0.03. ¿Cuánto les da? ¿Sí? Sería 20 más 15 son 35 por 0.1 entre 0.03. ¿Me ayudan con calculadoras? ¿Cuánto les da? ¿Sí? Ok, Nicolás, bien. 116.66, ¿no? Newtons. Entonces, aquí el chiste es entender que en este caso, como la diferencia de velocidades se sumaron porque van en diferente sentido. Ok, bueno, veamos el siguiente ejercicio. Dice, determine el tiempo durante el cual debe aplicarse una fuerza cuya magnitud es de 50 newtons para que un cuerpo de 10 kilogramos cambie su magnitud de 2 metros por segundo a 5 metros por segundo. Entonces, esta es velocidad inicial y esta es velocidad final. Entonces, es la misma fórmula. Fuerza por tiempo es igual a la masa por el cambio de velocidad, que sería velocidad final menos velocidad inicial. Y me están preguntando cuál es el tiempo. Entonces, en este caso, la fuerza va a pasar a dividir. Entonces me va a quedar el tiempo
es igual a la masa por el cambio de velocidades entre la fuerza. Sustituyo, me va a quedar 10 kilogramos por la velocidad final, que son 5 metros por segundo, menos la velocidad inicial, 2 metros por segundo, entre la fuerza, que son 50 newtons. Entonces, en este caso me va a quedar la unidad segundos. Ahora, es que aquí no hay cambio de dirección. Hay un incremento, hay un cambio de velocidad de 2 a 5, entonces es 2 menos 5 va a ser 3 por 10, 30 entre 50, ¿cuánto me da? 3 por 10 entre 50. ¿Alguien toca algo? Ah, sí. 0.6. Entonces me da 0.6 segundos. Este es el tiempo del impulso, del tiempo que se le da la aplicación de la fuerza. Gracias. Nicolás de Ana. Vamos en otro color rojo. 7. Dice, ¿cuál es la magnitud de la cantidad de movimiento de un cuerpo cuyo peso es 98 newton y su velocidad de magnitud es 20 kilómetros por hora? Entonces me están preguntando cantidad de movimiento. Entonces recuerden que cantidad de movimiento es masa por velocidad. Pero aquí no me están dando masa, me están dando peso. Entonces recuerden que el peso es igual a la masa entre la gravedad. Entonces yo la gravedad la paso a dividir. Entonces yo puedo sustituir así. Es peso entre la gravedad por la velocidad. Entonces yo ya puedo sustituir aquí. Mis datos van a ser 98 newtons entre 9.8 metros sobre segundo cuadrado en lugar de masa. Esto es para que me dé la masa. Y la velocidad es 20 kilómetros por hora. Entonces yo debo de convertir a metros por segundo. Entonces tengo que 1000 metros es 1 kilómetro y 1 hora serían 3600 segundos. Entonces kilómetros, horas se cancelan y aquí me van a quedar kilogramos al dividir newton entre aceleración. Entonces ya me va a quedar kilogramo metros sobre segundo. Entonces vamos a hacer 98 entre 9.8 por 20 por 1000 entre 3600. ¿Cuánto les da? 98 entre 9.8, 10 por 20 por 1000 entre 3600. Ok. Nicolás, 55.5. Entonces esa es la cantidad de movimiento, ¿no? 8.
Dice, una camioneta con una masa de 3.500 kilogramos lleva una velocidad cuya magnitud es de 22 metros por segundo. Al frenar, la magnitud de la velocidad disminuye a 15 metros por segundo en un tiempo de 5 segundos. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza promedio que disminuyó la velocidad? Ok. Este va a ser la fórmula así. La misma que estamos viendo aquí hace ratito. Fuerza por tiempo es igual a la masa por el cambio de velocidad final, menos velocidad inicial. Entonces me están diciendo cuál es la magnitud de la fuerza, entonces el tiempo va a pasar a dividir. Y va a quedar fuerza es igual a la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Ok, así quedaría mi fórmula para usar, pero vamos a empezar a analizarla. La camioneta pesa 3.500 kilos. Está bien la unidad. Lleva una velocidad de 22 metros por segundo. Esta es la velocidad inicial. Al frenar disminuye. Esta es su velocidad final. Y el tiempo son 5 segundos. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza promedio que disminuyó la velocidad? Ahora, si yo empiezo a ver la fórmula, a sustituir, me va a quedar así. Son 3.500 kilogramos la velocidad final es 15 metros por segundo menos la inicial que era 22 metros por segundo. Entre el tiempo de aplicación de frenos fueron 5 segundos. El análisis de las fórmulas me va a dar que son newtons. ¿Sí? Pero veamos. Si yo a 15 le resto 22, me da 15 menos 22, me va a dar menos 7. Entonces mi resultado va a ser negativo. Entonces va a ser menos 7 por 3.500 menos 7 por 3.500 entre 5. ¿Cuánto les da? Sí. Menos 7 por 3.500 entre 5 menos 4.900, sí. ¿Por qué signo negativo? Porque lo está frenando. Porque el camión va así. Es una camioneta, ¿no? Entonces, esta lleva una velocidad de 22 metros por segundo. Y después pasa la camioneta a 15 metros por segundo. Entonces, los vectores de estos son positivos. Entonces, la fuerza es opuesta. Entonces, esta por eso va con signo negativo. Porque se opone al movimiento. Porque va opuesto a las flechas. Entonces, lo que hizo fue frenarlo. Por eso la velocidad es negativa. No lo está aventando como en el ejercicio 6. Cambia de 2 a 5. Aquí en este caso
le incrementa velocidad. Bueno. Me dicen si le puedo cambiar. Hagan sus dibujitos para que vayan entendiendo. Sí, profe, ya le puede cambiar. Gracias. Dice, un automóvil de 1900 kilos lleva una velocidad cuya magnitud es 16 metros por segundo. La cantidad de movimiento, está fácil, ¿no? Entonces la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Entonces serían 1900 kilogramos por 16 metros por segundo. Entonces esto me da kilogramo metro sobre segundo, entonces serían 1900 por 16. ¿Cuánto me da? Sí. 30.400. Gracias, Diana. 30.400 kilogramos. Entonces este es el inciso A. Para el inciso B, dice qué magnitud de velocidad llevará un camión de 5.000 kilogramos para mantener la misma cantidad de movimiento que el automóvil. Entonces aquí lo que me está diciendo que es la misma fórmula. Cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Pero vamos a usar aquí esta cantidad de movimiento y la masa vamos a usar la de 5.000 para encontrar la velocidad. Para ese camión entonces me va a quedar velocidad es igual a la cantidad de movimiento entre la masa. Entonces ya nos 30.400 kilogramos metros sobre segundo entre la masa, que serían 5.000 kilogramos. Los kilogramos se cancelan y me queda en unidades de velocidad, metros por segundo. Entonces sería 30.400 entre 5.000. ¿Cuánto les da? 6.08. Nicolás y Diana. 6.08. Gracias, Diana y Nicolás. Gracias. Ok. Ya empiezan bonitos los ejercicios. Todos están interesantes. Me gusta este tema, está bonito. Dice el 10. Un proyectil de 3 kilogramos es disparado por un cañón cuya masa es de 290 kilogramos. Si el proyectil sale con una velocidad cuya magnitud es de 400 metros por segundo, ¿cuál es la magnitud de la velocidad de retroceso del cañón? Entonces, supongamos que tenemos un cañón, a ver, vamos a dibujarlo. Voy a dejar mejor una pistola. Un revólver. Entonces el revólver pesa, o el cañón pesa 290 kilogramos.
y sale de él una bala. Este pesa 3 kilogramos. Y este trae una velocidad de 400 metros por segundo. Entonces, este trae un impulso hacia acá y debe de haber un impulso contrario del cañón. Y en total estos dos, este va a traer una velocidad Entonces, estos dos impulsos son iguales. Entonces va a ser velocidad 1, masa 1, va a ser igual a la velocidad 2, masa 2. Estos son M2, B2, y este es M1 y B1. Entonces ya nada más despejo, paso a dividir M1 y me va a quedar velocidad 1 es igual a velocidad 2, masa 2, entre la masa 1. Entonces queda 3 kilogramos por 400 metros por segundo entre la masa, que son 290 kilogramos. Es la velocidad de retroceso. Entonces ya me va a quedar, voy a poner aquí arriba mejor, 3 por 400 entre 290. ¿Cuánto les da? Sí, 431. 413, ¿no? Sí, 413. Error de dedo. 413 metros por segundo. No quiero poner más abajo para... Ok, entonces vamos con el 11. Me voy con color negro. Okay. Dice el 11. Está padre. Un cuerpo de 3 kilogramos lleva una velocidad cuya magnitud es de 5 metros por segundo. Al chocar de frente contra otro cuerpo de 4 kilogramos que lleva una magnitud de 2 metros por segundo. Calcula la magnitud de la velocidad que llevan ambos cuerpos después del choque, considerando que es completamente inelástico y por lo tanto se moverán unidos. Ok. Entonces, este cuerpo va al primer cuerpo, va así. El de 3 kilogramos. Y lleva una velocidad de 5 metros por segundo. Y lo choca de frente otro que va así en centro. El otro pesa 4 kilogramos y chocan de frente, ¿no? Entonces este va acá y tiene una velocidad de 2 metros por segundo. Después del impacto, ambos quedan unidos. El de 3 y el de 4. Y van, no sé si van para acá o van para acá con esta velocidad. Vamos a considerar que esta que va hacia la derecha
Vamos a ponerle que signo positivo ya está signo negativo. Entonces sería 3 por 5, serían 15 kilogramos metros sobre segundo. Y el otro sería 4 por 2, serían menos 8 kilogramos metros sobre segundo. Entonces, acá serían 15 menos 8, serían 7 kilogramos metros sobre segundo. Y los cuerpos unidos pesan 7 kilogramos. Y entonces, si es positivo, entonces va en aquel sentido y debe llevar una velocidad de 1 metro por segundo para que sea 7 por 1, 7 kilogramos metros sobre segundo. Entonces la respuesta sería 1 metro por segundo. Lo hice gráfico. Uno va hacia la derecha con una masa de 3 kilogramos y una velocidad de 5 metros por segundo. Entonces lleva una cantidad de movimiento de 15. El otro bloque va hacia dirección hacia la izquierda con 4 kilogramos con una velocidad de 2 metros por segundo. Entonces su cantidad de movimiento es 8, menos 8. Entonces se van a restar las dos cantidades de movimientos porque son opuestos. Entonces queda 7 kilogramos metros por segundo. Entonces, como quedan unidos al impactarse, se pegan. Entonces la masa de los dos juntos es 7 kilogramos. Y entonces va hacia la derecha porque me dio positivo. Va a la derecha y por default es 7 entre 7 es 1, ¿no? Entonces así quedaría el 11. Mario. Sí, sí. Entonces, gracias. Error de dedo. También ahí me pasa mucho de que me equivoco con los números, ¿sabes? Ok. Este último, el 12, necesito borrar. Espero que copien para poder hacerlo aquí. Para hacer el 13 necesito borrar el 12. Si quieren tomarle una imagen o... Ya le tomé foto. Ok, gracias, Rodrigo. Entonces, ¿le puedo borrar, jóvenes? ¿Me confirman? Sí. Voy a borrar esta parte. A las 3. Sí, por favor, ok, gracias. Es que vamos a hacer esto un poquito más largo. Y también necesita explicación. Se dispara una bala cuya masa es de 0.1 kilogramos horizontalmente, incrustándose en un bloque de madera de 10 kilogramos que está en reposo. La madera y la bala adquieren una velocidad cuya magnitud es de 0.5 metros después del impacto. ¿Cuál es la velocidad de la bala inicial de la bala? Entonces está así. Va una bala, ¿sí? Y lleva una velocidad X. No la conozco. Yo sé que la bala pesa
0,1 kilogramos. Ajá. En el camino está un bloque de madera que tiene una velocidad 0 porque dice que está en reposo. Y la masa es de 10 kilogramos. Ok, estas después del impacto va a quedar el bloque con la bala incrustada. Aquí está incrustada la bala. Y este bloque tiene una velocidad de 0.5 metros por segundo. Entonces, vean, la cantidad de movimiento se conserva, se juntan, entonces va a quedar V por 0.1 kilogramos más 0 metros por segundo por 10 kilogramos. Entonces, al juntarse, estos dos van a quedar. Y este bloque pesa 10.01 porque está incrustada la bala. Entonces va a ser 10.01 por la velocidad 0.5 metros sobre segundo. Este 10.01 es igual a decir a masa 1 más masa 12 en el ejercicio. Entonces este término de 0 por 10, al ser multiplicado por 0, este es el chiste del ejercicio, se desaparece este término 0 y ya nada más paso a dividir la masa de la bala aquí abajo. Entonces ya puedo encontrar la velocidad de la bala es igual a 10.01 kilogramo por 0.5 metros sobre segundo entre el peso de la bala, 0.01 kilogramo. Cancelo kilogramos y me queda metros sobre segundo. Entonces sería 10.01 por 0.5 entre 0.01. ¿Cuánto les da? 500.5. Gracias, Nicolás. Vean, este quedaría así: masa 1, velocidad 1, masa 1, velocidad 1, más masa 2, velocidad 2, es igual a la suma de las masas M1 más M2 por la velocidad final de los dos. Sería velocidad inicial 1. Déjenme, la corrijo bien la fórmula, permítanme. No la copien, déjenme la pongo. Sería inicial
1 y velocidad inicial 2. Esta sería la fórmula. Como quedan unidos, la velocidad final es la misma para los dos. Y el chiste de este ejercicio es que como está en reposo, la velocidad inicial 2 es 0 y este término se hace 0 y se simplifica mucho la fórmula. Este ejercicio viene en el examen para que lo tengan en consideración. Hagan su notación. Déjame guardar mi perrita que está ladrando mucho, en lo que copia. Métete. Toma, Sam. Métete. ¿Qué escándalo? Hagan sus dibujos, entiendan el ejercicio. La clave es que está en reposo y el término M2BI2 desaparece y se puede simplificar. Ok. ¿Me dicen si ya le puedo cambiar? Cuando ya lo tengan, hagan su dibujo, está interesante. ¿Ya, profe? Ok. Gracias, Nicolás. Le voy a cambiar. Ok. Dice, este es el último ejercicio, pero está bueno, interesantísimo. Dice, una camioneta tiene una masa de 2.500 kilogramos y viaja en una dirección cuya magnitud es de 80 kilómetros por hora en dirección noroeste con un ángulo de 40 grados respecto al este, como se ve en la figura. Choca con un automóvil de 1.700 kilogramos que viaja con una velocidad de 100 kilómetros por hora al oeste. Después del impacto, ambos vehículos quedan unidos adquiriendo la misma velocidad. Calcula la magnitud de dicha velocidad y su dirección. Entonces, aquí va un vehículo que pesa 2.500 kilogramos. Una camioneta. Según yo, una camioneta. Y acá va un carro compacto. Va y este pesa 1.700 kilos. Okay. Entonces, las velocidades están en kilómetros por hora. Entonces, para hacerlo más ágil, recuerden que va a ser 80 por 1.000 entre 3.600. Este me equivale a 22.2 metros por segundo. Y el de 100 serían 100 por 1.000 entre 3.600. Serían 27.77. 27.77
metros por segundo. Como este vector está el ángulo con respecto a la horizontal, viéndolo así, la horizontal va a ser la función coseno y la vertical va a ser la función seno. Ahora, entonces, yo voy a tener una cantidad de movimiento en la dirección X, o vamos a decir que este es X, sobre la horizontal, y este es Y. Entonces, el camión va a descomponerse en un vector así horizontal, y esta la voy a considerar positiva, porque va hacia la derecha, o al este, perdón. Entonces me va a quedar así. La masa, 2.500 kilogramos por la velocidad, sería 22.2 metros por segundo, pero hay que ponerle aquí el coseno de 40 grados. Estos van hacia este lado y es positivo. Menos, como la camioneta va hacia la izquierda, entonces va a ser 1700 por su velocidad, 27.7 metros por segundo. Ok, entonces la cantidad de movimientos se están restando. Entonces ya quedaría 2.500 por 22.2 coseno de 40 menos 1700 por 27.7. ¿Cuánto les da? Menos ¿cuánto? Es 2.500 por 22.2 por coseno de 40 menos 1.700 por 27.7. Me da un resultado negativo. ¿Me ayudan? Uh-huh. 2.500 por 22.2 por coseno de 40 menos 1.700 por 27.7. ¿Cuánto les da? Da menos algo. ¿Sí? ¿Me ayudan con calculadoras? Coseno de 40, ¿cuánto vale? Se lo voy a poner fácil. Coseno de 40 es 0.766. Entonces serían 2.500 por 22.2 por 0.766 menos 1.700 por 27.7. Ok, sí. Menos 4.574, 53.
Vamos a punto 5. Vamos a dejarlo con punto 5, Nico. Me queda kilogramos metros sobre segundo. Ahora, hay una cantidad de movimiento que es vertical, cantidad de movimiento vertical. Sería la camioneta nada más, es la que tiene vertical. 2.500 kilogramos por 22.2 por el seno de 40. Seno de 40 es seno de 40 es 0.642. Entonces sería por 22.2 por 2.500. ¿Cuánto les da? Es positivo. 2.500 por 22.2 por punto 642. ¿Me ayuda, por favor? 2.500 por 22.2 por punto 642, que es el seno de 40. Ya se me está haciendo. Ok. Se me está haciendo tarde, vamos a ver. Serían 35.674 kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Quiere decir que al final, después del choque, los dos vehículos pegados tienen una altura de 35.674 y un vector hacia la izquierda de menos 4.574. Entonces aquí me forma un triángulo rectángulo. Entonces recuerden que la resultante de Pitágoras es los cuadrados, que serían 35.674 al cuadrado más el menos 4.574 al cuadrado. Este al elevarse al cuadrado se va a hacer positivo. Entonces ya le sacamos la raíz para encontrar la resultante R. Entonces sería 35.674 al cuadrado más 4.574 al cuadrado igual raíz de answer me da 35.966. A ver, 35.966 kilogramos metros sobre segundo. Entonces ya me están preguntando, recuerden que la velocidad va a ser igual a la cantidad de movimiento entre la masa, pero como las dos masas están unidas, tendríamos que sería 35.966 kilogramos metros sobre segundo entre las dos masas, que serían 2.500 más 1.700 kilogramos
Entonces cancelo kilogramos y divido 35.966 entre 2.500 más 1.700. Sácala, por favor, ¿no? Me da 8.56. Y esa sería la velocidad que tienen los dos carros al estar unidos, ¿no? Ok. Ya es un poquito tardado, son 8:48. ¿Quieren copiarlo nada más, ya para terminar? Una imagen. Recuerden que el examen es el próximo martes, incluye este tema. Este ejercicio último no lo incluyo porque sí está muy largo. El de la bala sí. Recuerden que la práctica nada más se entrega hasta máximo el domingo. Hay gente que me debe todavía el mapa conceptual, son como 6 gentes. Les di acceso a que lo puedan terminar. ¿Alguna duda, comentario, jóvenes? Sí, Profe, igual esta clase la va a subir, ¿no? Para estudiar. sí, lo subo. Ok. Sí. Y ya estoy haciendo el examen. Tampoco me mancho mucho en las preguntas, pero sí tienen que aprender a despejar. Eso sí se los encargo mucho, ¿no? Eso les va a ayudar no nada más en mi materia, en cualquier clase de lo que estudien, ¿no? Bueno, si gusta nada más ponemos Ayuda mucho presente. para mate. ¿Perdón? Ayuda mucho para mate. Sí, eso es que es básico. El martes es el examen y les recuerdo entregar su mapa conceptual el domingo. Terminando el domingo se acaba la fecha. Traten de terminarlo para que ya nada más tengan pensando su examen. Y en el examen yo voy a estar en Teams. Ya nada más me leen la pregunta y yo los apoyo con lo que se pueda. Los oriento. ¿Ok? Que tengan bonito día, jóvenes. Profe, pero el mapa Sí, conceptual se refiere al de energía cinética rotacional. sí, me faltan 6 gentes. No sé Ah, si ok. nada más faltan 6 gentes. Técnicamente el grupo ya lo hizo. El que no han hecho es el de la práctica. Eso sí ya vi que no. Pero sí les di todavía chance para que me lo entreguen hasta el domingo los de mapa conceptual. Ah, ok. Ok, es que pensé que era otro. Pero, No, ok, no, está bien. ok, gracias. Que Bueno, tengan un lindo día igual todos. nos vemos, profe. Que tenga buen día. Que tengan buen fin de Gracias. semana, jóvenes. Cuídense mucho. Nomás ponemos presente y podemos colgar. Profe, Sí, dime. hoy entré un poco tarde a la clase porque se me fue el internet. Ok. ¿Eres? Naomi Ruiz. Ah, Naomi. Ok, Naomi. ¿Sí tengo asistencia, profe? Sí, no, de hecho ahorita siempre la paso hasta el último. Ah, Nada ok. más pone presente Bueno, aquí en el... o sea, sí estuve el mayor tiempo en la clase, solo quería avisarle que entré tarde. Sí, ¿qué crees que no me descarga en Teams la asistencia? Entonces, sí, por eso estoy pidiendo que me pongan presente en el chat. Digo que yo tengo algunas problemillas con Teams y las clases las estoy bajando y las estoy subiendo a YouTube porque las estoy vinculando a streaming, pero no les deja abrirlas porque me reconoce como maestro de otra escuela. Pero sí, claro que sí, no. Que tengas buen día. Gracias, profe. Por cierto, ¿cuándo va a publicar la lista de asistencia en Blackboard? Ah, la voy a tratar de subir hoy en rato. Ok, profe, muchas gracias. Bonito día. Igualmente, que tengas buen día.
Ok.